Hola, buenas noches. Pues estamos aquí ahora, nos acompaña Uriel, que ya hace mucho no lo veíamos, pero es un gusto volver a verte. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos tu conocimiento. El espacio es tuyo, así que adelante. Hola, pues buenas noches. Mi nombre es José Uriel Gante Escudero. Soy originario del estado de Guerrero, de un pueblito que se llama Chilapa de Álvarez. Yo soy pasante de la licenciatura de biología, la terminé hace apenas un semestre. Me he dedicado principalmente a la ecología, pero más que nada a la ecología de la conservación de mamíferos silvestres. Entonces, pues esa ha sido mi área de especialización de la carrera a lo largo de estos últimos 2 o 3 años. Y pues es un gusto poderles compartir el siguiente tema, que es sobre mamíferos, las características generales de los mamíferos. Entonces, pues si me lo permiten, voy a compartir mi presentación que les he preparado. Disculpen a los que se encuentran presentes, ¿ahí se ve bien? Sí, se ve bien. Mire, si gustan puedo poner en la pantalla completa la presentación. Sin embargo, lo que me ha pasado muchas veces es que se interrumpe pues la señal, y por si en algún momento dejan de verla, por favor me interrumpen así, aunque esté yo a media palabra, me interrumpen, y pues para que yo pueda regresarla al otro estado donde pues me es más fácil fluir las diapositivas. ¿Sale? Pues bueno, el siguiente tema, el que yo les voy a compartir, es un tema que me apasiona muchísimo. De verdad, lo que comentaba yo hace unos momentos con la compañera Andrea es que, pues para mí los mamíferos son la expresión más bella, no voy a decir la mejor, pero para mí sí son la expresión más bella de la evolución, tanto por sus características fisiológicas como por sus características conductuales, sus características anatómicas y pues todas estas maravillas que han desarrollado a lo largo de su evolución. Entonces, pues los que estén presentes, en especial pues a la compañera Andrea, que hasta donde yo me quedé antes de compartir la pantalla era la única integrante de la presentación en vivo. Entonces, pues me gustaría empezar con la siguiente pregunta. ¿Qué es la identificación? ¿Qué se viene a la mente de los compañeros o compañeras que escuchan cuando escuchamos la palabra identificar? ¿Qué es identificar? Bueno, vendría siendo como para reconocer o clasificar algo. Ok, está muy bien esta participación, reconocer y clasificar algo. Nosotros los seres humanos eh, tenemos pues muchas herramientas para la clasificación, para la identificación, pero lo que da origen a la ciencia es la comparación. No hay ciencia si no existe un rango de comparación. No puede haber conocimiento si no hay comparación. Es decir, yo no puedo conocer un objeto a partir de las características propias del objeto si esas características no se contrastan contra las de otro. Por ejemplo, yo no puedo saber lo que es alto si no conozco lo que es bajo. Yo no puedo saber lo que es ancho si no conozco lo que es estrecho. Entonces, la ciencia surge de la comparación. E identificar juega un papel muy importante en la ciencia. ¿Por qué? Porque identificar es dar, o sea, la palabra por sí misma lo que significa es dar identidad. Entonces, pues bueno, para dar identidad a los mamíferos, nosotros tenemos que partir de sus características generales, es decir, las características que definen a los mamíferos. Y esto, pues en biología se han llamado características taxonómicas. Entonces, pues bueno, a mí me gustaría hacer otra pregunta y pues permitirme preguntarles qué es lo que ven en las diferentes imágenes que se presentan en estas diapositivas. En esta diapositiva, perdón, ¿qué es lo que ven? Bueno, distintas especies de animales. Un león, un canguro, un ornitorrinco. ¿Y hay alguna semejanza entre estas especies? Entre alguna, por ejemplo, esta imagen con esta imagen o esta imagen con esta imagen, ¿y hay alguna diferencia? Bueno, que todos son mamíferos. Y bueno, quiere decir que paren, por así Ujú. decir. Sí, sí, sí.
¿Alguna otra? Bueno, a mí me gustaría, precisamente por eso seleccioné estas imágenes. Quiero que se fijen muy bien en la posición. Y bueno, especialmente pues está como el dilema, si el ornitorrinco es ave o es mamífero. No, pues es mamífero. Ajá. Sí es verdad que pone huevos y que tiene pues aquí una terminación córnea al final del cráneo que se identifica con un pico, pero no es un ave. O sea, evidentemente no es un ave. Sin embargo, pues precisamente por eso puse esta imagen, para que se pueda resaltar esta protuberancia córnea, es decir, esta protuberancia que es como en forma de pico, o sea, y del mismo material del que son las uñas y los picos, que pues es un material córneo, es decir, duro. Ajá. Entonces, especialmente quiero que se fijen en la posición, en la forma de su cuerpo y también de esta especie. Ajá. Entonces, ahora quiero que se fijen en la forma del cuerpo, en la posición de esta especie y en su marsupio. Y pues ya al final quiero que se fijen en este lado de la diapositiva, donde vean pues la forma del cuerpo, la disposición de su cuerpo, su anatomía, y pues en estas dos imágenes. Ahora vamos a pasar a algo bastante interesante. ¿Quiénes son los mamíferos? Pues bueno, de los mamíferos conocemos un poco más de 5.000 especies y que se encuentran pues distribuidas a lo largo de todo el mundo, ¿no? Los mamíferos tuvieron su radiación al inicio de, pues, ¿qué será? El terciario tardío, que pues es hace más de 65 millones de años, es aproximadamente hace unos 85 millones de años. Entonces nosotros tenemos mamíferos en la Tierra desde hace unos 85 millones de años. ¿Y quiénes son los que le dieron origen pues a estas 5.000 especies que se encuentran distribuidas en 26 órdenes? Los órdenes de los mamíferos, pues no les quise poner así una imagen de cada orden porque de verdad que son muchísimos y está un poquito así medio complejo identificar las diferencias, ¿no? Bueno, no de todos, pero sí de algunos. Entonces, ¿qué son los órdenes? Los órdenes son, después de que nosotros decimos que algo es un mamífero, nosotros tenemos que poner en orden qué cosas son, cuáles son los diferentes tipos de mamíferos, perdón. Entonces nosotros a grandes rasgos podríamos decir que dentro de los mamíferos tenemos 26 tipos de mamíferos. Entre pues los que destacan algunos como los carnívoros, que son pues como algunos conocemos, los leones, los tigres, los lagomorfos, que son los conejos, los roedores, que son pues las ratitas, incluso los castores, que también son roedores muy grandes, y pues tenemos también los quirópteros, que son los murciélagos, y bueno, tenemos una infinidad bueno, no una infinidad, tenemos, o sea, como 26 órdenes de mamíferos que a grandes rasgos representan 26 formas gruesas de ser mamíferos. Y bueno, los mamíferos precisamente vienen de un grupo de reptiles que, como les decía, los mamíferos surgieron en el terciario temprano, y este grupo de reptiles pues se encontraba viviendo en la Tierra previo a que existieran los dinosaurios. Este grupo de reptiles se le conocía como los sinápsidos. ¿Y por qué se les llamaba los sinápsidos? Bueno, como les acabo de mencionar, para que nosotros podamos identificar y saber qué cosa es, pues qué cosa, ¿no? O sea, que algo es algo y no es una elucubración de nosotros, es decir, que hay una separación verdadera entre el rojo y el azul, una separación verdadera entre hombre y mujer. Nosotros tenemos que basarnos en ciertas características para que nosotros podamos definir qué cosa es un hombre, una mujer, qué cosa es el color rojo, etcétera. Entonces, pues esto también aplica a los mamíferos. Los mamíferos surgieron a partir de los reptiles, y los reptiles tenían un grupo que eran los sinápsidos. Los sinápsidos eran todos estos reptiles, los dimetrodontes, los gorgonópsidos, los terápsidos, etcétera, ¿no? Entonces, incluso si nosotros vemos aquí, en esta imagen, este reptil ya más o menos se parece a un mamífero. ¿Pero por qué sinápsidos? Porque los cráneos de los reptiles, y bueno, de los vertebrados en general, cuentan con diferentes cavidades que se encuentran en la parte posterior al ojo.
Aquí nosotros pues podemos ver a los sinápsidos, que es, si se dan cuenta aquí en esta imagen, ¿se ve mi cursor, perdón? No. No se ve el cursor. Bueno, No. tenemos en esta imagen blanca, donde se encuentran los cráneos, tenemos 6 cráneos. El primero de la izquierda, de la parte superior, representa a los sinápsidos, mientras que el penúltimo de la derecha, de la parte media, representa a los diápsidos. Nosotros podemos ver que los diápsidos tienen 2 agujeritos en el cráneo en la parte posterior al ojo. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Bueno, pues estos 2 agujeritos se fusionaron para dar origen a este agujero grandote, que por eso se les conoce como sinápsidos. Sin es el prefijo griego de unión, o sea, se unió la ábside, se unió el pocito, así pues el hoyo, la fenestra temporal se llama, ya anatómicamente. Y pues aquí también en las otras 4 imágenes restantes podemos ver a los parápsidos que tienen esta fenestra temporal, este agujerito más arriba. Podemos ver a los anápsidos que de plano no tienen agujerito. Podemos ver a los eurápsidos que tienen el agujerito muy cercano al de los parápsidos. Y pues bueno, tenemos así como el típico reptil, que son como las lagartijas, que lo tienen también en esta posición de los parápsidos. Entonces, nosotros podemos ver que el estado original, el estado más viejo, el estado ancestral, era tener la fenestra temporal, es decir, tener este agujerito en la parte superior, más pegado hacia la parte, se me acaba de ir la palabra, hacia la parte posterior. Ajá. Entonces, en la parte superior, posterior, era donde se encontraba esta fenestra temporal. Posteriormente surgieron los diápsidos y posteriormente los sinápsidos. Entonces, bueno, entre los mamíferos actuales, bueno, digamos mamíferos actuales desde el ornitorrinco hasta, por ejemplo, los leones, entre los mamíferos actuales y los reptiles existió un grupo intermedio. Ojo aquí, no quiero que se piense como en una evolución en cadena. No sé si me explico. En una evolución, pues así como en progreso. No, la evolución no es así. Para nada es así. Sin embargo, pues a partir, o sea, los reptiles dieron origen a un grupo que se llamó sinápsidos. Los sinápsidos, de entre toda su diversidad, aquí les presento una parte, dieron origen a un grupo que se llamó los terápsidos, y los terápsidos, entre toda su diversidad, dieron origen a los mamíferos. Entonces aquí vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Precisamente para que no se malentienda la evolución, vamos a pasar ahora sí, así con más participación. ¿Cómo entiendo yo la evolución de manera muy, muy simple para que nosotros no nos vayamos con esta idea de que la evolución es escalonada, es decir, de lo más simple a lo más complejo? No, la evolución no es así. La evolución muchas veces nos ha mostrado que tanto se pueden ganar extremidades, es decir, patas, alas, etcétera, como se pueden perder. Entonces, no existe nada que se parezca a lo simple o a lo complejo. Simplemente pues existe la optimización, ¿no? Es decir, existen los que son capaces de desenvolverse bien en su medio ambiente y pues los que se van a reproducir. Bueno, ahora yo le hago una pregunta pues a los que me están escuchando. ¿Cómo creen ustedes que pasamos pues de este majestuoso lobo a pues no sé, a este pug? A mí me parecen bastante feos, pero pues no sé, a lo mejor a alguien le gusta aquí. Entonces, ¿cómo creen que pasamos de este lobo a los pugs? ¿Cómo? Bueno, de hecho hay un comediante que tiene unos chistes al respecto, no les voy a decir quién, pero hay un comediante que hace una comedia bastante chistosa al respecto, y justamente menciona algunas características que sí, en efecto, algunas cosas sí son ciertas, pero ¿cómo pasamos de los lobos a los pugs? Yo les quisiera preguntar, ¿cómo pasamos? No que me digan algo así a ciencia cierta, pero ¿cómo se les ocurre que pasamos de un lobo a un pug? Yo creo que fue por medio de la reproducción entre especies distintas que se combinaron sus genes así poco a poco. Especies distintas. Pero miren, recordemos que el lobo es una misma especie.
pero sí me estás mencionando. ¿Cómo te llamas? Disculpa. Tania. Tania. Muchas gracias, Tania. Sí estás mencionando algo muy cierto, Tania, los genes. Pero como ahorita pues estamos en una plática un poco más abierta al público en general, dejémoslo en características, ¿sale? O sea, sí, los genes codifican características, pero dejémoslo en características. ¿Qué les parece? Pero sí estás mencionando algo muy cierto. ¿Qué otra idea se les viene a la mente? Observen con atención al lobo y al pug. ¿Qué tiene el lobo que no tenga el pug? ¿Y qué tiene el pug? La trompa, se podría decir que se fue reduciendo su cráneo. ¿Y cómo pudo haber pasado eso? Eso está muy bien, muy, muy bien, pero ¿cómo pudo haber pasado? ¿Cómo se reproducen los lobos? Es decir, ¿de un lobo sale otro lobo o necesita de otro lobo para que salga otro lobo? Necesita de otro lobo es reproducción sexual. Ujú. ¿Y cómo más o menos podríamos intuir que debió haber sido el padre lobo y la madre loba para que el lobito tuviera alguna semejanza un poco acercada con el pug? Chatos. Es decir, si el lobo más chato de la manada se reprodujo con la loba más chata de la manada, bueno, que en general, pues, es el lobo alfa y la loba alfa las que se reproducen, o sea, los demás, o sea, después están los beta, que son los que juegan un papel importante en la cacería, y después están los omega, que son a los que todos les hacen bullying, y los que cuidan a los cachorros de los alfa. Ajá, pero pues sí, o sea, bueno, no se reproducen cualquier lobo con cualquier loba. Pero suponiendo que el lobo alfa era un poquito más chato y la loba alfa era también un poquito más chata que este lobo, se esperaría que la cría fuera un poquito más chata, ¿no? Sí, y entonces ya se fueron pasando los genes y los genes de los más chatos, ¿no? De los más chatos, de los más chatos, de los más chatos, entre las generaciones hasta que se perdió el hocico. Pero bueno, también recordemos que esto no se produjo en un ambiente natural, sino que los criadores de perros fueron. Bueno, primero del lobo domesticamos al perro y luego los criadores de perros fueron reproduciendo a los más chatos, a los más chatos, a los más chatos hasta tener un perro sin hocico y pues con todas estas características, más ojotón, con las orejas más caídas, etcétera, con el pelaje más cortito. O sea, sí lo ven, sí están viendo cómo está funcionando la evolución, se van Sí. fijando las características, o como decía nuestra compañera Tania, los genes, se van fijando las características entre las generaciones hasta que llegan a ser los más dominantes. Ajá. Entonces, pues es exactamente lo que pasó aquí. Ajá. Se fueron fijando las características hasta que, hasta que fueron las más dominantes. Entonces, pues nosotros tenemos que pasamos de esto, de los sinápsidos, este es un dimetrodonte, que pasamos de los dimetrodontes a los euterios, los euterios son una rama de los mamíferos, ahorita se los explico mejor, una rama de los mamíferos que fue la última que surgió. Ajá, y que precisamente son los más diversos actualmente. Entonces, pues precisamente haciendo este ejercicio de comparación, ¿qué semejanzas ven entre este y este? ¿Y qué semejanzas ven entre este y este? Estos son los terápsidos. Las patas. ¿Qué tienen las patas? ¿Cómo están? O sea, un poquito, como que me expliques un poquito más. Ah, bueno, pues que tienen 4 patas y se ve pues de los dedos de la misma forma. También el hocico es parecido. Ajá, ya tienen como más forma de mamíferos, ¿no? Pero hay algo, bueno, hay muchas cosas, pues ya tienen pelo, pero hay algo, como tú decías, en el hocico, que está fungiendo una función precisamente muy importante. ¿Qué tienen? Bueno, entre muchas otras cosas, pero ¿qué tiene este en la boca que no tenga este? Los colmillos. Este también, bueno, sí, pero todavía no. O sea, sí, pero no. Eso sí es cierto, pero yo quiero que vean, o sea, como algo más acá. ¿Qué tiene? Labios.
empiezan a tener labios. ¿Y cómo es el cráneo en cuanto a los ojos de este reptil en comparación, pues, de este semirreptil, digámosle así? ¿Cómo es? ¿Cómo tienen los ojos? ¿En qué posición están? Están más separados y alejados de la trompa. ¿Cuál? ¿Estos? Sí, el anterior, el del reptil. Ok. ¿Y cómo los tiene? ¿A los costados, al frente o cómo los tiene? A los costados. Exactamente, los tiene a los costados. Este semirreptil ya los empieza a tener hacia el frente. Este es un terápsido, ¿eh? Entonces, este ya los empieza a tener hacia el frente. Y ahora quiero que vean las patas, cómo tiene las patas este y cómo la tiene las patas este. Y pues para apoyarse se pueden también basar en esta tercera figura. Ah, sí, es cierto que no se ve mi cursor, ¿verdad? ¿Cómo tiene las patas el reptil y cómo tiene las patas el terápsido? Sí, ya se ve tu cursor. Ah, bueno. Bueno, este reptil, el dimetrodonte, las tiene por debajo del cuerpo, mientras que el terápsido las tiene a los costados. Es decir, o sea, si ven cómo precisamente este conjunto de genes ha ido dando a una forma más óptima como para correr, más óptima como para desarrollar otro tipo de actividades, pues que estos reptiles pues no las podían desarrollar. Entonces, lo de los colmillos sí es cierto, pero pues me gustaría que todavía no pasáramos a eso. Entonces, pues a grandes rasgos, así fue como se fueron fijando los genes, hasta que nosotros pues tenemos a un mamífero que tiene las patas a los costados del cuerpo, pero no las tiene exactamente por debajo, las tiene a los costados del cuerpo, pues en este caso, pues por su parecido con los felinos, podría tener una columna flexible, no está tan ancho como aquí, que pues es la pérdida de la cintura escapular, y pues tiene la mirada dirigida directamente hacia el frente. Y pues todo eso le ayuda a desarrollar pues precisamente sus hábitos depredadores, ¿no? Entonces, pues así es como más o menos se fueron transformando los mamíferos. Pasamos de estos reptiles a estos maravillosos mamíferos. Y pues bueno, cómo ha sido pues la evolución de los mamíferos en sí? Pues nosotros tenemos estas imágenes que son como, digámoslo así, árboles anidados. Este árbol contiene a este árbol contiene a este árbol, este árbol contiene a este árbol, que se conocen como árboles filogenéticos. Entonces, pues estos son todos los grupos como de mamíferos que hay, todos los grupos de mamíferos que ha habido, los triconodontes. Esta cruz precisamente simboliza que ya son grupos extintos. Ajá. Entonces, pues tenemos precisamente, se los voy a explicar así de forma muy gruesa. Espero que no se vaya enredando. Se los voy a explicar hasta aquí, ¿no? Para que no sea todo así el bolón de cosas, ¿no? Pues bueno, hubo un grupo de terápsidos que dio origen a los que ya se conocen como mamíferos, y estos como mamíferos dieron origen, aquí había un ancestro. Recuerden cómo eran sus árboles genealógicos. Aquí pues está aquí está, por ejemplo, tu papá y tu mamá. De tu papá y tu mamá surgen los hijos, que aquí digamos, es Pepe y es Juan, ¿no? Juan tuvo tantos hijos. ¿Sí? Más o menos van viendo cómo se está formando así. Sí. ¿O los voy enredando? No, sí se entiende. Sí, bueno, pues entonces hubo un grupo de mamíferos ancestrales que dio origen a los triconodontos y dio origen a otro grupo que no sabemos así a ciencia cierta cómo fue, pero este grupo dio origen pues a tres grupos, a los monotremas, que dentro de los monotremas conocemos precisamente a nuestra maravilla de las caricaturas de Perry el ornitorrinco. No sé si se acordarán de él, son muy chiquitos, pero pues tenemos a los ornitorrincos, y tenemos a las equinas. Me voy a regresar tantito. Estas son las equinas y estos son los ornitorrincos. Y bueno, pues tenemos a los monotremas, que son pues precisamente los ornitorrincos y las equinas. Posteriormente,
pues se dio origen a otro grupo que dio origen, a su vez, a los marsupiales y a otro grupo que a su vez dio origen a los paleorictoides, está bien difícil el nombre, y a los euterios. Estos que están subrayados en azul son precisamente los órdenes de mamíferos que se encuentran vivos hoy en día. Como les mencionaba, los que tienen la cruz pues son los que ya están extintos. Entonces nosotros podríamos decir que tenemos tres subórdenes, órdenes, me refiero a subclases, tres subclases de mamíferos: los monotremas, los marsupiales y los euterios. De los euterios se generaron precisamente toda la cantidad de mamíferos que son más comunes hoy en día, porque esto fue precisamente, nosotros hemos visto un fenómeno, pues a lo largo del registro fósil, a lo largo de la evolución, nosotros hemos visto un fenómeno que cuando una biota, es decir, un grupo de seres vivos, se diversifica, eso va en detrimento de otro grupo de seres vivos. Por ejemplo, en un inicio, pues los dominantes eran los monotremas. Cuando se diversificaron los marsupiales, cuando empezaron a tener más y más especies los marsupiales, a colonizar más y más ambientes, pues los monotremas fueron disminuyendo. ¿Esto por qué? Pues por la competencia, ¿no? Los marsupiales eran más óptimos para desarrollarse, para encontrar comida, quizás, para explotar algunos nichos nuevos que no se habían explotado, por ejemplo, las frutas de los árboles, etcétera, ¿no? Y pues evidentemente los monotremas no eran trepadores, ¿no? Entonces, cuando de los marsupiales surge un grupo, de los ancestros de los marsupiales surge un grupo que se conocerá después como los euterios se desarrollan con mayor facilidad y empiezan a colonizar muchos más ambientes y pues a desplazar a los monotremas. Esta competencia ecológica empieza a ir a favor de los euterios y en detrimento en detrimento de los marsupiales. Entonces, pues ahora tenemos actualmente solo dos representantes de los monotremas, que son los ornitorringos y las equinas, pocos representantes de los marsupiales y tenemos cientos de representantes de los euterios. En esto vino a dar. Ajá. Entonces, pues bueno, los euterios tienen una clasificación muy compleja, porque pues precisamente hay grupos que meten bastante ruido, vamos a decirlo así, porque no se sabe qué tan natural es esa clasificación. Por ejemplo, los carnívoros, dentro de los carnívoros podemos encontrar nosotros tanto a un león como a un lobo marino, ¿no? Los arteodáctilos, que ahora ya pertenecen como a un superorden, son los cetarteodáctilos, es decir, los ancestros un ancestro de los arteodáctilos y de los cetáceos era común, es decir, hubo un cetarteodáctilo que dio origen a los cetáceos y otro cetarteodáctilo que dio origen a los arteodáctilos. Entonces, pues esas clasificaciones han sido bastante complejas y se han utilizado diferentes genes, pues sin embargo, pues no han sido así como resueltas al 100%, ¿no? Pero pues nosotros tenemos toda esta diversidad, por un lado los monotremas, por otro lado los marsupiales, los wombat también me gustan mucho, y por otro lado los euterios. ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo claro. ¿Todo claro? Bueno. Ahora sí vamos con otros caracteres taxonómicos que dan origen a los mamíferos, con otras características que los delimitan como mamíferos. ¿Cuáles son? Pues que precisamente dentro de pues su anatomía, los mamíferos, ciertas glándulas sudoríparas se fueron transformando, no mágicamente, como ya lo hemos visto a través de la evolución, se fueron transformando en glándulas mamarias. Entonces, pues precisamente los mamíferos tienen esta facultad de generar pues este compuesto maravilloso de proteínas y grasa que ayuda a crecer al recién nacido para pues llegar a una etapa crítica y poder sobrevivir, ¿no? Entonces,
todos los mamíferos pues tienen esta facultad, ¿no? De tener la leche materna y precisamente de amamantar. En el caso de los ornitorringos no tienen mamas, pero pues los ornitorringos bebés les succionan el pelo del vientre y pues a partir de ahí les sale leche. Bueno, otra característica muy importante de los mamíferos es el pelo. Lo que casi te va a decir esto es un mamífero es que tenga pelo, ¿no? O sea, sí importan mucho los demás caracteres, las demás características, pero el pelo es una característica muy de los mamíferos, o sea, pues ninguna otra cosa viviente que no sea mamífero va a tener pelo. Y una tercera, que ya no se las puse aquí, pero sí se las pongo en esta imagen, es el oído medio. En esta imagen, la imagen superior izquierda de esta imagen donde muestro los esqueletos, esta imagen pues representa, la superior izquierda representa la mandíbula reptiliana y la imagen derecha representa la mandíbula de los mamíferos, la mandíbula mamiferoide. Entonces, pues como nosotros podemos ver, los huesos de la mandíbula reptiliana se fueron encogiendo hasta que dieron origen a los huesos del oído medio. Estos huesos, el tabique, el yunque y el estribo, pues son precisamente los huesos del oído medio que tienen los mamíferos y que no tienen los reptiles, que se originaron a partir de la mandíbula reptiliana, y esto dio como resultado que la mandíbula de los mamíferos esté formada de una sola pieza y no de 3 huesos como nosotros los podemos ver en los reptiles. ¿Eso queda bastante claro? ¿Sí? Sí. Vale. Sí. Pues bueno, ¿qué cosa es más un mamífero? ¿Qué más puede ser un mamífero? Pues bueno, los mamíferos precisamente, a diferencia de los reptiles, tienen mayor masa muscular, tienen un desarrollo de la masa muscular pues, más grande, necesitan por lo tanto más alimentos. Después les voy a mostrar una imagen de cuál es la cantidad que ocupa de presas un león y ocupa un cocodrilo, ¿no? O sea, entonces, al tener mayor masa muscular, pues viene esta demanda de alimentación, esta demanda de mayor cantidad de biomasa a consumir. Entonces, pues precisamente esta masa muscular, esta gran cantidad de músculos les permiten diferentes tipos de locomoción, o sea, desde la locomoción de andar, la locomoción caminante, hasta la locomoción saltatoria, hasta la locomoción de vuelo, hasta la natación. Ajá, o sea, los mamíferos han explotado pues todos esos tipos de locomoción y precisamente son expertos en el cuidado parental. Hace poco estaba yo viendo un reportaje que hay un grupo de arañas que también presentan cuidado parental, pero es muy corto. Entonces, pues bueno, el cuidado parental no puede ser... y también había yo leído un artículo donde precisamente dinosaurios similares, bueno, no dinosaurios, perdón, reptiles similares a estos, que se conocieron como los pelicosaurios, tenían cuidado parental. Encontraron un fósil, bueno, un cuerpo fosilizado de una madre pelicosauria que tenía 2 pelicosauritos, y como que los protegió. Se ve que se les vino un deslave encima y los protegió con su cola, pero pues tenía a los chiquitos, ¿no? Entonces esa es una evidencia del cuidado parental. El cuidado parental no lo podemos usar como para delimitar a los mamíferos, pero sí, los mamíferos tienen mucho cuidado parental, o sea, ellos cuidan mucho a su cría. El cuidado parental es la protección a la cría. Bueno, pues por otro lado, los mamíferos son cosmopolitas, es decir, han poblado todos los continentes, han poblado todas las tierras, o sea, se conocen en todos lados, desde el polo norte hasta el polo sur. Los mamíferos han sido verdaderamente un grupo exitoso, pues los euterios han sido este grupo bastante exitoso y pues, o sea, no hemos,
no hay lugares donde no haya mamíferos, ¿no? O sea, sí, por donde quiera que nosotros vayamos, los mamíferos han llegado. Y pues bueno, si nosotros llegamos, pues somos mamíferos, ¿no? Entonces, pues hemos colonizado todo. O sea, pues somos de una constitución sorprendente, ¿no? O sea, como seres humanos tenemos características muy importantes, características muy especiales, y pues nosotros somos mamíferos. Entonces, pues es una de las razones más para admirar a los mamíferos. Los antropólogos, digamos, como que son mastozólogos especializados en humanos. No, no es cierto, pero sí, o sea, tienen que saber características pues de los mamíferos, porque pues al final el ser humano es uno de ellos. Entonces, pues bueno, como les mencionaba, los mamíferos han colonizado una gran cantidad de biomas. Los biomas pues son extensiones de tierra que tienen un tipo de vegetación definido, es decir, ciertas plantas que los caracterizan, cierta fauna que los caracteriza, y pues dentro de las faunas características de los biomas están pues precisamente los mamíferos. Y los mamíferos han colonizado todos los biomas, desde el desierto hasta la tundra, las selvas tropicales, los bosques de kelp. Los bosques de kelp, los kelp son algas que crecen cerca de la península de California, de la península de Baja California, y pues se adhieren a las rocas, entonces crecen hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y pues precisamente se ven así en la parte superior del agua, se ven como si estuvieran flotando, pero si tú te metes, se ven como si fuera un bosque, o sea, como si fueran árboles. Estos son los bosques de kelp, y pues aquí tenemos pues a la nutria marina. Entonces, pues, o sea, han colonizado una gran cantidad de biomas. Pues tenemos los bosques templados, las selvas secas, y pues bueno, si se dan cuenta les puse puros carnívoros porque a mí me gustan mucho los carnívoros. Y bueno, el pelo. Generalmente cuando nosotros llevamos animales lo que nos dicen es que pues el pelo caracteriza a los mamíferos, pero el pelo no nada más es pelo, así como un carácter taxonómico más, o sea, como algo inútil que está ahí. El pelo tiene una función realmente importante entre los mamíferos porque, bueno, para, para empezar, pues todos los mamíferos que conocemos tienen pelo en algún momento de su vida, o sea, hasta los delfines, que pues nosotros pensaríamos que no tienen. Los delfines tienen pelo durante el desarrollo embrionario, y el pelo funge una función social y ecosistémica bastante importante. A ver, quisiera yo preguntarles, ¿ustedes para qué creen que sirva? A ver, voy a hacer una acotación. Si algo funciona para pues precisamente esa acción en específico, no quiere decir que haya sido diseñado pues para eso, ¿no? O sea, si a los mamíferos el pelo les sirve para algo, no quiere decir que evolucionó gracias a eso, ¿sí? Entonces, bueno, ¿ustedes para qué creen que les sirva el pelo, por ejemplo, a este antílope? Ese venado, perdón, a este venado. Bueno, para algunos puede ser para para el camuflaje y otros para protegerse del clima. Ajá, eso está bastante bien. Sin embargo, bueno, o sea, los animales que son sociales tienden a tener una conciencia de grupo. Entonces, dentro de esa conciencia de grupo, cuando hay una amenaza, suelen avisarse de alguna manera, ya sea, por ejemplo, mediante gritos, como los primates, mediante aullidos. Sin embargo, precisamente esta erección de la cola, esta piloerección, le sirve precisamente como para señalizar a sus conespecíficos que hay una amenaza cerca, como, pues, por ejemplo, al momento de emprender la huida, esta señalización, esta camuflación, no sé cómo decirlo, o sea, que este camuflaje que se logra precisamente entre esta parte posterior, el rabo del animal, y la cola, pues nosotros podemos pensar o hemos supuesto, se ha pensado que precisamente le sirve para generar una señal visual a su depredador y confundirlo. Es decir,
si el depredador, si este color blanco, pues como ustedes saben, el color blanco es reflejante, ¿no? No es absorbente, es reflejante. Si con esta reflexión de la luz el depredador se desconcentra por lo menos por un segundo, eso podría simbolizar que esta presa se salve, ¿no? Entonces, sí es verdad que el pelo define a los mamíferos, pero pues el pelo tiene más cosas, ¿no? Esta señalización visual, tanto a sus conespecíficos como a su depredador, pues puede simbolizar precisamente el salvar su vida o el perderla, ¿no? Entonces, pues precisamente el pelo sí tiene como otras funciones y, por ejemplo, si en este ambiente, veámoslo aquí a este berrendo, cuando los berrendos hierguen la cola y van corriendo por detrás, si uno los ve, yo no los he visto en persona, ¿no? Pero, o sea, sí he visto imágenes donde se ven precisamente en estos ambientes áridos, completamente irradiados por la luz del sol, cuando van corriendo, pues precisamente eso confunde a su depredador, y si ese depredador duda por lo menos por un segundo, pues entonces eso podría simbolizar salvarse. Ahora, por ejemplo, este es un tipo de hienas que, si ustedes recordarán, o bueno, a lo mejor se acuerdan, había salido una película de Mowgli en Netflix, y pues la hiena, que era una de los secuaces de Shere Khan, era una pues de esta especie. Yo no me acuerdo, no les voy a mentir, no me acuerdo cómo se llama esta especie ahorita, pero precisamente también hay de estas en el zoológico de Chapultepec. Estas hienas no son de gran tamaño, y precisamente tienen los dientes bastante pequeños. Entonces, una de las señalizaciones visuales para ahuyentar a sus depredadores o ahuyentar a sus antagonistas, que puede ser la competencia por una hembra o así, pues es recoger los músculos del hocico y mostrar los dientes, mostrar los colmillos. Sin embargo, pues en este caso no funcionaría tanto porque no son muy colmilludos, o sea, tienen los dientes bastante pequeños, pero precisamente esta piloerección que nosotros podemos ver en esta hiena les ayuda a verse más grandes, y entonces pues al verse más grandes les ayuda a tener precisamente una intimidación sobre su oponente y evitar llegar a la confrontación física, que es pues el último recurso conductual para pues el último recurso, digamos así, social, para obtener el dominio, ¿no? Entonces, ¿por qué es el último recurso social? Es el último recurso al que se recurre, pues precisamente porque uno de los dos pierde, y no solamente pierde el recurso reproductivo, que en este caso serían las hembras, o sea, pierde salud física, pierde energía y puede perder hasta la vida, ¿no? Entonces, pues precisamente esta piloerección les ayuda a verse más grandes y a evitar pues confrontamientos con sus antagonistas. Uriel, ajá, si me permites, también el pelo pues determina la jerarquía de los individuos en una población, en una manada, ¿no? Se ha visto que los dominantes pues siempre va a tener una condición física en general mucho mejor, y una de las cosas que se ven más, que son más visibles, digamos, es el pelaje. Los que tienen mayor jerarquía tienen un pelaje más bonito, y los que están en lo más bajo de la jerarquía, su pelaje es más feo, más hirsuto, más, digamos, dañado, más desalineado, y también eso puede permitir ver a simple vista la salud de un grupo, de una población. Generalmente los que también tienen el pelo más feo van a tener más parásitos, van a tener más enfermedades, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, maestra, por este comentario. Sí, es bastante enriquecedor. Y fíjense, esto que usted menciona me hace recordar, pues bueno, igual yo había visto también un reportaje donde precisamente las hembras de leones eligen a los leones, o sienten mayor atracción sexual por los leones que tienen un pelaje más denso y un pelaje pues más oscuro. Entonces, pues en cuanto a la melena, ¿no? Que es el distintivo de los leones. Y fíjense, eso que acaba de mencionar la profesora también eso es bastante cierto, de que es un indicador de la salud, el pelo, y pues precisamente los individuos dentro de un grupo social que son de bajo rango son los que mantienen una peor alimentación,
Ajá, o sea, porque son los que comen al último, los que se comen los restos, ¿no? Entonces, pues sí, eso es bastante cierto. Pues miren, en cuanto a la fisiología, que es otra característica que define a los mamíferos. Nosotros para definir un grupo biológico nos vamos a basar tanto en su genética, como en su anatomía, como en su fisiología, como en su ecología, es decir, su interacción con otras especies y en su conducta. O sea, vamos a tratar de definir bajo estos 5 parámetros. En esta imagen, en la imagen superior de la derecha, nosotros podemos ver la cantidad de presas que requiere pues un león a lo largo de un determinado periodo de tiempo, mientras que esa es la cantidad de presas que requieren 8 cocodrilos para cumplir con sus demandas alimenticias. Entonces, es lo que les mencionaba yo, precisamente sí hay como este desarrollo de una mayor masa muscular que les permite explotar de, de otras maneras la locomoción, las formas de moverse, pues también les exige una demanda alimenticia más grande. Entonces, pues nosotros podemos ver aquí esta comparación, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de la fisiología tenemos muchas cosas, como lo pueden ser, por ejemplo, los dientes de leche o la difodoncia. Los mamíferos, cuando están en edades tempranas, desarrollan estos precisamente conocidos como dientes de leche, dientes provisionales que les van a servir durante su etapa de crías y que posteriormente, cuando se desarrollen a juveniles y adultos, miren, muchas veces se utiliza como sinónimo el término de juvenil y cría, pero pues no, o sea, una cría es pues todavía el dependiente del seno materno y un juvenil pues es el que ya está en esa etapa de pasar a ser adulto. Ajá. Entonces, ya precisamente como se conoce en la literatura, ya se encuentra destetado, ¿no? Entonces, pues los dientes de leche se mantienen mientras está la etapa de ser cría y posteriormente van a salir los dientes permanentes. Ajá. Aparte de eso, nosotros tenemos paladar secundario, que es precisamente en esta imagen superior izquierda, donde es pues una radiografía de un cantante de ópera. Nosotros podemos ver que el paladar secundario funge una función importantísima para la emisión de sonidos. De hecho, se menciona que precisamente tanto el descenso de la tráquea como la pérdida de sacos aéreos y el paladar secundario influyeron muchísimo en el desarrollo de la corteza cerebral del ser humano. Entonces, pues sí es un órgano importante, quizás no tanto como lo pudiéramos pensar, así como, sí, paladar secundario, no, o sea, sí tiene sus características que han sido estudiadas pues por la gente que se dedica precisamente a antropología o que se dedica a biología evolutiva pues del ser humano, ¿no? Entonces sí tiene características bastante importantes el ser un mamífero. Bueno, pues también tenemos los labios. ¿Para qué podrán servir los labios, compañeros y compañeras? Para cuando succionan la leche de las glándulas mamarias. Exactamente. Dele un punto. Ajá, sí, exactamente. Para la succión, ¿por qué? Pues porque precisamente estos músculos, la fuerza de estos músculos va a traer el líquido hacia nuestra boca. En cambio, pues un reptil no tendría como succionar, ¿no? Y aparte de eso, nosotros tenemos las mejillas que nos permiten atrapar más comida y evitar pues que se derrame la comida o el líquido, ¿no? Entonces, pues eso también es una característica muy importante de los mamíferos. Aparte son endotérmicos, es decir, que regulan por sí mismos su temperatura y no necesitan regular su temperatura como nosotros hemos visto en imágenes famosas, así como las iguanas de las Galápagos, que se quedan al sol pues para poder calentarse, ajá, y llegar a la temperatura óptima. No, nosotros, los mamíferos, pues, o sea, tanto por la anatomía de nuestro corazón, pues que como ustedes recordarán es de 4 cavidades, tetracavitario, entonces como por nuestra fisiología muscular, etcétera, pues nosotros podemos regular nuestra propia temperatura. Y pues hay 3 tipos de desarrollo embrionario: los huevos, que son característicos de los monotremas; el marsupio, que son característicos de los marsupiales; y la placenta, pues que es así como lo que definen los euterios, ¿no? Entonces,
pues básicamente tenemos esos 3 tipos reproductivos. A ver, yo les quisiera preguntar lo siguiente. ¿Por qué los machos de los marsupiales tienen marsupio? ¿Alguien que se anime? ¿Nadie? Pues bueno, tienen marsupio precisamente porque esta es una demostración de que la evolución no es dirigida, es decir, solo las hembras que necesitaban llevar a sus crías van a tener una bolsa para poderlas llevar. No, eso no es cierto. O sea, el marsupio surgió y pues posteriormente se les dio la utilidad, ¿no? Pero surgió, es decir, surgió entre tanto en hembras como en machos. Es como si a los seres humanos nos surgiera un tercer brazo y ese tercer brazo fuera un atractivo para la reproducción sexual, es decir, fueran más ligadores los que tienen un tercer brazo. Ajá, los hombres que tienen un tercer brazo, digámoslo así. Ajá, pero no porque eso les funcione, quiere decir que por eso surgió, o sea, simplemente surgió y ya. Incluso Es, los machos, ajá. es como la presencia de glándulas mamarias. Uh-huh, exactamente. Ajá, entonces, pues ahí es como donde se les hace pues hincapié, ¿no? No es como de que solo lo que sirve, o sea, pues como se pensaba anteriormente, ¿no? Si yo necesito volar, poco a poco voy a ir haciendo un esfuerzo para que me crezcan alas, entonces mis extremidades se van a ir transformando en alas. No, no, así no sucede, eso no pasa, ¿no? Entonces, bueno, la reproducción. Dentro de los mamíferos tenemos 4 tipos de reproducción, 4 sistemas reproductivos, y no solo dentro de los mamíferos, estos son los 4 sistemas reproductivos que existen en la naturaleza. Los polígamos, es decir, se reproducen, cualquier hembra se puede reproducir con cualquier macho, y cualquier macho se reproduce con cualquier hembra. Los poliándricos, que donde las hembras son las que eligen a los machos y se pueden reproducir con cualquier macho que les guste. Incluso pues pueden llegar a reproducirse, bueno, no reproducirse, sino que a copular más de una vez con diferentes machos. Entonces, pues ahí se aplican algo que se conoce como competencia espermática. Por ejemplo, en algunas especies de insectos, el macho es devorado por la hembra para que precisamente su bolsa espermática se mantenga dentro de la hembra y sea el único que la puede estar fecundando. Entonces el primero que llega es el primero que fecunda, ¿no? Entonces así funciona más o menos la competencia espermática. Y bueno, también tenemos los políginos, que cualquier macho se puede reproducir con cualquier hembra, pero fíjense, dentro de los políginos es donde se produce los comportamientos sociales más interesantes, donde se produce una mayor competencia. Por ejemplo, nosotros podemos ver dentro, uno de los ejemplos, un ejemplo nada más, es por ejemplo los machos que pelean por las hembras, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, los leones, o pueden ser, por ejemplo, los osos polares, o generalmente muchos de los carnívoros. Por ejemplo, dentro de los carnívoros, los pinípedos, que son como los elefantes marinos, los leones marinos, etcétera. Generalmente el sistema de reproducción es polígino, es decir, el macho dominante se va a reproducir con varias hembras. Y los monógamos, bueno, recientemente se ha malentendido un poco la monogamia, como de que son parejas de toda la vida, y eso es realmente muy raro. Los monógamos generalmente son parejas reproductivas durante la temporada, únicamente durante la temporada de reproducción, y pues también se pueden aliar en parejas durante la temporada de crianza. Los zorros son un buen ejemplo de parejas que se unen durante la temporada de reproducción y la temporada de crianza. Y además de eso, nosotros pues tenemos casi todas las especies de mamíferos tienen dimorfismo sexual de una u de otra manera. ¿Qué es el dimorfismo sexual? Pues que precisamente hembras y machos de la misma especie van a ser diferentes, ¿no? Por ejemplo, va a ser, ese dimorfismo sexual puede ser más o menos acentuado. Un dimorfismo menos acentuado, pues es, por ejemplo, como el de los zorros. Generalmente se ve que el zorro es ligeramente más grande que la hembra, el zorro macho es más grande que la hembra, pero no es así como muy evidente, ¿no? En cambio, pues, por ejemplo,
aquí con estos primates y con los leones, pues sí tenemos con estos mandriles y con los leones, pues sí tenemos un dimorfismo sexual muy marcado, ¿no? La melena y pues aquí los colores. Y pues precisamente existe la teoría de Darwin de la selección sexual, mediante la cual se fijan los caracteres sexuales, es decir, si alguien tiene una característica que le resulta más atractiva al sexo opuesto, pues entonces esas personas, bueno, no esas personas, esos individuos con esas características más atractivas se van a reproducir más. Entonces esa característica pues va a ir aumentando tanto de tamaño como de proporción entre los individuos de la población. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, muchas gracias. Sí. Vale. Pues bueno, también tenemos estrategia. ¿Ya se aburrieron? ¿Quieren ir a tomar agua? No. ¿O sí? No, la verdad está muy interesante. Vale, pues muchas gracias. Entonces continuamos. Bueno, pues tenemos estrategias de supervivencia. ¿Cómo se las ingenia un mamífero? No que se las ingenie él, ¿no? Pero ¿cómo se las ingenia la clase mamalia para sobrevivir? Pues bueno, a lo largo de su evolución ha habido dos estrategias resueltas para esta situación. Pues una es generar muchas crías, cuidarlas poquito, que tengan poca esperanza de vida, que se mueran rápido y que se reproduzcan pronto. Por ejemplo, los ratones. Los ratones, bueno, los roedores en general aplican esta estrategia. Si ustedes tienen dos ratas y por azares de la vida es hembra y macho, en 2 o 3 meses van a tener una plaga. Ajá, o sea, se reproducen rapidísimo, maduran sexualmente, esas ratas bebés maduran sexualmente muy rápido y se empiezan a reproducir. Entonces, digamos, es la estrategia de hacer muchas cosas para que una salga bien, ¿no? Es hacer mucho para que a lo mejor algo se pega. Entonces, pues precisamente así. Es tener muchos porque como la probabilidad de muerte a temprana edad es alta, pues para que ellos puedan seguir pasando sus genes a lo largo de las generaciones y para que no se extingan. Ajá. Bueno, pues ya les mencionaba, es precisamente con sus signos, con sus comillas, o sea, entonces, pues precisamente los que tienen muchos hijos, sus hijos van a vivir poco, pero van a madurar rápido sexualmente y van a tener muchos hijos y así va a ser, ¿no? También los zorros tienen esa estrategia reproductiva, especialmente la zorra gris, que es la que encontramos en la Sierra de Guadalupe. Las zorras grises generalmente, se han hecho estudios, se han hecho monitoreos, donde aproximadamente el 80%, 70% de la población de zorras grises tienen aproximadamente un año. Entonces, pues su mortalidad es alta. Y precisamente es esa estrategia la que las ha llevado a ser, y bueno, en conjunción con los roedores, los conejos y los tlacuaches y los cacomixtles, lo que los han llevado a ser mamíferos exitosos en el medio urbano. Y bueno, por otro lado, pues tenemos a los mamíferos de mayor talla, que generalmente son carnívoros y cetáceos, que pues precisamente tienen pocas crías, generalmente una o dos, o hasta 3 o 4, pero es así como ya rayando mucho, ¿no? Generalmente las hembras que tienen 4 crías por periodo reproductivo, pues son de especies que están agremiadas en grupos sociales, porque cuando son solitarios difícilmente pueden cuidar de tantas crías, ¿no? Entonces, por ejemplo, para las especies del norte que hibernan, generalmente presentan un fenómeno que se conoce dentro de la reproducción como dilatación en la implantación del blastocisto, el blastocisto es una etapa embrionaria. Entonces, se reproducen antes de entrar en época de invierno. El embrioncito, el blastocisto, no se adhiere luego a la matriz, sino que queda por ahí, y después de que pase el periodo de hibernación se lanzan pues señales hormonales, señales químicas que hacen que el embrión ahora sí se implante en la matriz y se empiece a desarrollar, y para que nazcan precisamente en las épocas donde hay mayor abundancia de alimento, como pueden ser primavera y verano, generalmente en el fin de la primavera y el inicio del verano. Entonces,
pues precisamente existen otro tipo de estrategias, ya un poquito más complejas, pero pues las básicas son estas dos, las que se conocen como estrategias R y estrategias K en ecología, que pues quizás algunas de ustedes ya vieron que se les menciona básicamente cuando uno lleva ecología a la prepa, ¿no? Pues así queda de manera muy simplificada. Igual, por ejemplo, un carnívoro como un puma puede tardar 3 años cuidando a sus hijos. En el caso de los primates, los orangutanes pueden tardar hasta 10 años. Entonces, generalmente, sus eventos reproductivos son pocos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque precisamente se les apuesta más al cuidado parental que a tener muchos hijos a mansalva, ¿no? Por ejemplo, también hay videos así cómicos, cuando luego estoy perdiendo el tiempo, de las mamás de antes y las mamás de ahora, ¿no? Cómo tenían las mamás de antes 13, 20 hijos, ¿no? Y las comparan con las mamás de ahora que tienen 1 o 2 hijos. Entonces, pues básicamente es pues una manera muy cómica de verlo, ¿no? Pero sí, es entre más se apueste al cuidado parental, tienes menos crías. Y bueno, pues la esperanza de vida. Generalmente se ha visto que las hembras suelen tener pues una esperanza de vida mayor que los machos. Esto pues tanto por características conductuales como por características fisiológicas. Por ejemplo, como les mencionaba, los conejos pueden vivir de menos de 1 año hasta 1 año, 2 años, pero es raro encontrar a un conejo de 4 o 5 años, ¿no? En estado silvestre. Pero pues, por ejemplo, podemos tener a los cetáceos, que los cetáceos pueden llegar a vivir hasta 90 años. 70 es el tiempo de vida alcanzado más grande para los machos y 90 años para las hembras. Entonces, pues sí, o sea, es una diferencia grande, ¿no? Por ejemplo, los grandes primates, los homínidos, los grandes simios, también se les estima una esperanza de vida superior a los 40 o 50 años. Entonces, pues sí, o sea, generalmente entre mayor va la talla, es mayor la esperanza de vida. Sin embargo, pues en los murciélagos se han encontrado especímenes vivos de 20 años, o sea, y para ser animales tan chiquitos, pues precisamente esto resulta algo sorprendente. Y resulta sorprendente, o sea, los murciélagos son un fenómeno de la naturaleza interesantísimo, porque casi no desarrollan enfermedades, aunque son portadores de varias de las enfermedades. Yo me mantendría al margen, no tendría que opinar, una porque pues, realmente no me he informado mucho al respecto, y otra porque pues no sé con qué tanta veracidad esto pueda ser cierto, que se menciona pues que una de las posibilidades de contagio del coronavirus pues fue precisamente a partir del consumo de murciélagos, ¿no? Como les digo, yo me mantendría al margen, pero esto, ¿por qué lo menciono? Porque precisamente los murciélagos dentro de su fisiología tienen características que son verdaderamente impresionantes. Los que viven en las regiones del norte, las regiones que son, pues, se les conoce en biogeografía como regiones, la región holoártica, es que está compuesta por la neártica y la paleártica. Vamos a ponerlo en términos políticos, los que viven por allá de Rusia, Canadá, Alaska, etcétera, son pues muchos de los mamíferos, aparte de los murciélagos, tienen hábitos de hibernación. Entonces, ese entrar en ese torpor, en ese periodo como de aletargamiento, pues les ayuda a disminuir su tasa metabólica. Y al disminuir su tasa metabólica, disminuyen su temperatura y pues disminuyen a sí mismo, pues funciona como una barrera para la activación de ciertos virus, ¿no? Y precisamente también al batir el vuelo, su temperatura corporal se eleva muchísimo, ¿no? Es como si nosotros nos eleváramos a 40, 50 grados de nuestra temperatura corporal, pues nosotros moriríamos, ¿no? Pero pues ellos no. Entonces, requieren un nivel de oxigenación muy grande y tienen muchísima hemoglobina en la sangre, y pues todas esas características les ayudan precisamente a combatir
a los virus y a las enfermedades de las que pueden ser transmisores, ¿no? Entonces, pues también son una maravilla de la naturaleza. Y pues bueno, o sea, se encontró una ballena en Groenlandia que tenía un arpón cuya elaboración databa aproximadamente, una ballena viva, de aproximadamente 200 años. Entonces, pues precisamente la hipótesis que se hacía es que estas aguas frías le ayudaban a disminuir su tasa metabólica y por lo tanto, pues a disminuir sus procesos de oxidación, que son pues los que terminan por envejecernos, ¿no? Entonces, pues aparte de que las ballenas y los cetáceos viven muchísimo, pues esta vivió realmente muchísimo, ¿no? O sea, es decir, el Miguel Hidalgo andaba dando el grito cuando pues esta ballena ya estaba viva. Y bueno, tenemos las estructuras sociales, tenemos a los eusociales. Los eusociales son mamíferos con estructuras sociales bastante complejas. Por ejemplo, en el caso de las ratas egipcias, la dominante es la hembra. La hembra es pues como la reina del lugar, es la hembra dominante. Entonces, precisamente todos los demás mamíferos, las demás ratas de su congregación se dedican precisamente a alimentarla, a cumplir ciertos roles sociales y a reproducirse con ella, pero no se reproduce pues cualquier macho de bajo rango, ¿no? Se reproduce solo los que ella elige. Ajá, es pues como las conocidas matronas de la época de los romanos, ¿no? Que eran pues hacendadas de muchas propiedades, tenían muchísimo dinero y pues tenían como esclavos a su disposición. Entonces, pues más o menos como para ejemplificar, más o menos así es como un grupo social de una rata egipcia, o sea, la hembra dominante que tiene a los machos que están para servirle y a las hembras pues que también están para servirle. Entonces, pues bueno, también dentro de los lobos no son eusociales porque sus características sociales no son tan complejas como, por ejemplo, como las de las ratas egipcias, aunque sí son bastante complejas, pero, por ejemplo, como les mencionaba hace rato, los lobos tienen una pareja reproductiva y se organizan y pues fungen ciertos roles dentro de su grupo, pues precisamente como para mantenerse con vida. Están los que cuidan a las crías, los que consuelan a los lobos heridos en una batalla, que precisamente son los omega, los que entran dentro de la cacería, que juegan roles importantes, que son los beta, y pues los que se reproducen y marcan las directivas de las actividades del grupo, pues que son los alfa, ¿no? Como un dato curioso, muchas veces se cree que el alfa es el más peleonero o es el más imponente, es el que pelea más, y no. O sea, realmente bueno, esto se ha estudiado en mamíferos, y pues yo creo que aplica también para otras clases de vertebrados, pero por ejemplo se ha visto que los que realmente mantienen la tensión de peleas y de competencia son los individuos de clase social media. ¿Por qué? Porque ellos son los que quieren aspirar a una clase más alta y no quieren bajar. Entonces tienen que competir contra los de su misma clase, como contra los alfa, como contra los de clase baja. Entonces sí eso es un dato pues interesante. Y por otro lado tenemos a los solitarios, que generalmente son algunos felinos pues como los pumas, los jaguares, pues son solitarios, ¿no? Entonces dentro de los grupos sociales podemos tener grupos de unos cuantos, como los lobos, hasta grupos de millones, como los murciélagos y los bisontes. Bueno, pues nos vamos a ir un poquito más rápido porque esto ya se hizo muy largo. Los órganos de los sentidos, pues tenemos que los órganos de los sentidos desarrollados en los mamíferos, pues están pues todos los sentidos, ¿no? El olfato, la vista, el oído y el tacto. Pues bueno, esto no se los he mencionado, pero precisamente también los pelos de la piel sirven como una extensión del sentido del tacto y pues muchos han evolucionado para tener como formas que les sirven precisamente para como características defensivas. En este caso, en el caso de los zorrillos, esta especie es Spilogale putorius, le funciona como una señal aposemática contra sus depredadores, porque cuando se encuentra en riesgo, la última arma de defensa que utilizan los zorrillos es la eyección
de la sustancia de la glándula anal, o sea, es la última que utilizan, y pues como ritual de enfrentamiento, o sea, contra sus depredadores, primero se muestran de frente, pues para verse más grandes. Ajá, ¿alguien quiere Tengo una duda. Ajá. ¿Qué es aposemático? Aposemático, pues es como una señal de advertencia. Ajá, o sea, una señal que les funciona precisamente como para estos enfrentamientos antagonistas. Como por ejemplo puede ser entonces la coloración, que la coloración, uno de los casos más tal vez llamativos o conocidos, como el de la monarca, que muchos la imitan, muchas otras especies la imitan, entonces es peligro, soy venenosa, entonces esa es mi coloración, o como las coralillo, ¿no? Uh-huh. Que tienen esta coloración aposemática, para que si la ves, bueno, pues ya sabes a lo que te atienes si te metes con ella. Ajá, o sea, son como señales de advertencia. Y bueno, fíjense, la biología de la conducta es bellísima también. Hay todo un libro, muchos libros más bien de precisamente cómo fungen estas señales. Yo pues he querido ahondar un poco más en esto, pero pues precisamente está también como el mimetismo, la imitación. Fíjense, hay imitación. Uno de mis maestros, esto no sé si está publicado, pero en el Instituto de Ecología él nos comentaba, él trabaja con cámaras trampa, y nos había comentado precisamente que la zorrita gris, pues bueno, o sea, en ambientes urbanos puede ser depredador tope, pero en otro tipo de ambientes, generalmente es un mesocarnívoro, es decir, es un depredador de talla mediana, pero pues que es depredado también por otros carnívoros más grandes. Entonces, nos comentaba precisamente que la zorrita espía a los pumas, y que cuando el puma orina y se retira, la zorrita se revuelca, ¿cómo decirlo? Se impregna precisamente de la orina del puma, porque pues ustedes recordarán que la orina pues tiene compuestos químicos, entre ellas pues hormonas, se impregna de la orina del puma para pasar desapercibida de sus depredadores. Entonces pues todo, o sea, la biología de la conducta es bellísima, ¿no? Y pues sí, o sea, los mamíferos tienen comportamientos muy, muy complejos. Entonces, pues bueno, o sea, como les mencionaba, las señales visuales de advertencia, la coloración aposemática, pues de advertencia, la ecolocalización presente, por ejemplo, en cetáceos y en quirópteros, que es precisamente pues la emisión de ondas sonoras y la recepción de las mismas, pues de ondas sonoras en una escala del ultrasonido, es decir, ondas con una frecuencia mucho mayor o superior a las que nosotros podemos escuchar, que es el ultrasonido. Y fíjense, las orcas tienen un comportamiento bastante interesante. Lo que se conoce como varamiento intencionado. Varar es, por ejemplo, un barco que se vara en la arena, es que sale del agua y se queda en la arena, se queda varado, se queda como embancado, se puede decir así. Entonces las orcas practican durante muchos años el varamiento intencional, siguiendo a las hembras cazadoras, porque generalmente los machos son un poco más distantes de las crías, y por ejemplo pueden agarrar una madre adoptiva para la caza. O sea, si a ellas les gusta cómo caza una hembra, pues se le pegan como si fuera su mamá y ella las protege, ¿no? O sea, las cuida y les ayuda a que, por ejemplo, al realizar estos varamientos, que ahorita les explico qué son, no se queden embancadas en la arena y mueran. El varamiento es que precisamente los lobos marinos o muchos mamíferos o otros pinípedos cuando salen vamos a decirle así, del conglomerado social, y se ponen especialmente las crías a andar cerca de la costa, las orcas se quedan sumergidas en una zona cercana a la costa, y precisamente esta estructura del oído medio que les mencionaba les ayuda en conjunción con el agua a amplificar las ondas sonoras emitidas
por los mamíferos, o en este caso pues, los pinípedos o los leones marinos que andan en la línea de costa, que son los que andan generalmente, son las crías las que andan jugando. Entonces, cuando con esta amplificación del sonido lo utilizan como para localizar más o menos el área en donde se encuentran, y, por ejemplo, ocultas detrás de una ola, se lanzan y los capturan. Entonces ese es el varamiento intencionado. Y pues aquí en este comportamiento podemos ver pues grandes, o sea, como una muestra de lo que es un mamífero. Por un lado, ¿a qué les ayuda el oído medio? Por otro lado, el agua, que también amplifica la visión pues, de la presa, o sea, mientras van ocultos en la ola, pues la ven a mayor detalle, el sentido del oído, el sentido de la vista, el comportamiento social y pues el aprendizaje, ¿no? Y bueno, en cuanto a su conservación, los mamíferos pues han brindado diferentes servicios ecosistémicos, bueno, servicios a los seres humanos, y por eso se han utilizado para la domesticación, pero generalmente no se toman en cuenta los servicios ecosistémicos que los mamíferos silvestres brindan, como por ejemplo la dispersión de semillas, que eso ayuda a que se regenere el bosque, como por ejemplo el control de plagas, tanto de insectos como de otros tipos. Por ejemplo, se ha visto que pues los murciélagos pueden acabar con millones de toneladas de insectos en una noche, ¿no? Entonces, pues eso es una importante contribución a los cultivos, pues por las plagas que los amenazan. También, por ejemplo, pues los murciélagos son polinizadores de los agaves, que pues de ahí sacamos el mezcal y sacamos el tequila y pues sacamos las estas, ¿cómo se llaman? La tela, ya ni me acuerdo cómo se llama, son como las fibras, pues precisamente del maguey también se extraen las fibras. Entonces, pues nos brindan realmente los mamíferos muchos servicios ecosistémicos, además de que los que se encuentran en zoológicos, pues yo sí soy partidario de los zoológicos, pues brindan un servicio de educación y pues brindan un reservorio de genes, pues para estos mamíferos constantemente amenazados, además pues de que nos ayudan a entender mejor su comportamiento, mejor sus cualidades de ser mamíferos, y a la vez de que nosotros los entendemos a ellos, pues nos estamos entendiendo a nosotros, ¿no? Entonces, pues también son famosos los mamíferos por brindar sustento, ¿no? Y pues realmente sus daños al ser humano sí han tenido, ellos pues cómo decirlo, sí ha habido daños al ser humano por parte de los mamíferos. Cuando la agricultura surgió, pues también con ella se aumentaron las poblaciones de roedores. Entonces, pues fue precisamente de ahí la necesidad de domesticar al gato, ¿no? Pero pues, por ejemplo, sí, pues ustedes lo pueden ver, o sea, esto no es, yo no lo saqué de ninguna fuente científica, como yo les digo, yo vivo aquí en un pueblito y pues yo camino cerca del campo, entonces yo me puedo percatar de que precisamente cuando se acaba el verano y comienza esta etapa otoñal, pues hay un aumento tanto de tarántulas, y bueno, las arañas sí se reproducen, esa es su época reproductiva, entonces por eso pues también se dejan ver más, ¿no? Pero sí hay un aumento tanto de tarántulas como de roedores, y algunos de estos elementos pues que han ayudado a la formación de la cultura. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el Samaín de pues las tierras de Europa del Norte, es que ya después se conoció como Halloween, pues nosotros podemos ver que hay muchos elementos de precisamente la naturaleza que están alimentando su cultura, están alimentando sus tradiciones, ¿no? Por ejemplo, o sea, esta concepción de que los mundos se juntaban de los espíritus y los mundos de los vivos, pues precisamente también se ve influido porque la noche, conforme empieza el otoño, las noches empiezan a ser más largas, ¿no? Entonces, pues imagínense, ¿no? Esta belleza de ver esos bosques boreales, oscuros, fríos, y los mamíferos habitantes de ahí, pues qué padre, ¿no? Y bueno, también dentro de su misma conservación, pues tenemos a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es una ONG, un organismo no gubernamental que se ha dedicado pues precisamente a
pues tanto a estudiar como a la promoción de la conservación de las especies, entre ellas pues las de mamíferos, y pues se ha visto que a lo largo de nuestra historia como seres humanos, en nuestra convivencia con los mamíferos, pues hemos extinto 82 especies, 82 especies se han extinto, y eso sin tomar en cuenta, pues, o sea, toda la fauna del Pleistoceno, o sea, como los mamuts o los tigres dientes de sable, que seguramente nosotros fuimos los que los extinguimos, porque pues no están tan alejados de nosotros temporalmente. O sea, todavía hace unos, pues, ¿qué les gustará? 8.000 años, 9.000 años, 10.000 años, había esas especies en la Tierra y pues ya las hemos extirpado, ¿no? Hay 1.000 especies de peligro de extinción y también se ha visto tristemente que entre mayor aumenta la talla de los mamíferos, pues mayor es el riesgo de extinción que enfrentan. Y una de las mayores causas de extinción de las especies en general, pues es la pérdida de hábitat, precisamente por estas transformaciones de suelo forestal, de suelo conservado, pues a suelo agrícola. Y pues, o sea, esto no solo agrícola, sino pues de otras grandes empresas. También, por ejemplo, pues la contaminación de ríos, por ejemplo, los manatíes han enfrentado severos daños pues precisamente por los metales tóxicos vertidos a sus hábitats. Entonces, pues también el turismo los ha amenazado bastante porque pues precisamente no son muy hábiles para darse cuenta de las amenazas, ¿no? Entonces precisamente muchas veces los barcos o las lanchas pasan cerca de ellos y los lastiman de muerte. Ajá, entonces pues también el turismo es una buena opción para conservar, pero pues también hay que siempre pues tener en cuenta que si el objetivo es conservar, pues hay ciertas acciones que no podemos realizar, ¿no? Bueno, pues también la extinción por tabúes. El mamífero que más ha enfrentado tabúes ha sido el lobo, pues precisamente por su antagonía con el ser humano a lo largo de la historia. Entonces, ha sido verdaderamente perseguido, extirpado, y pues en México, hasta por ahí del año de 1976, fueron los últimos 76 más o menos, es una aproximación, pero sí fue 1970, en la década de los 70, se extirparon los últimos lobos silvestres y posteriormente se contrató a un grupo de cazadores para venir a recoger los últimos lobos que quedaban y recogieron dos, uno en el estado de Durango y otro me parece que en la Sierra Madre Occidental. Recogieron dos parejas de lobo, recogieron, perdón, una pareja de lobo y recogieron otro, me parece que en Coahuila. Entonces, a partir de ahí se inició el programa de regeneración, pues, del lobo mexicano, Canis lupus bailey, y pues hoy en día, a partir del año 2011, se empezó a reintroducir el lobo mexicano en la Sierra Madre Occidental. Entonces, pues es una victoria que pues creíamos haber perdido. Un caso similar es el de los bisontes. La imagen que nosotros podemos ver en la parte superior derecha son 100.000 cráneos de bisonte abultados y pues si se dan cuenta es una montaña, o sea, los explotaban a mansalva, pero eso no solamente tenía un interés comercial, sino que tenía un interés social, como las etnias, los pueblos originarios de Norteamérica se alimentaban del bisonte, lo que conocemos como los indios de Norteamérica, se alimentaban, tenían su sustento principalmente en el bisonte. La extirpación precisamente de su recurso de sustento, pues simbolizaría también la extirpación pues de esas tribus, ¿no? Simbolizaría también la extirpación de esos pueblos y pues la huida al lejano oeste. Entonces, esto también fue algo macabro, elucubrado pues precisamente por los pobladores que llegaron pues de las tierras por ahí de Holanda y todas esas regiones a poblar Estados Unidos y entonces pues sí, o sea, realmente pues por una cuestión tanto de racismo como
por pues otras cuestiones, o sea, sí afectaron severamente tanto a las tribus originarias como a las poblaciones de mamíferos presentes ahí. Y eso pues cuando se generaron las grandes expansiones de las franquicias agrícolas, hubo una severa persecución de mamíferos, especialmente de carnívoros y del perrito llanero. Entonces los extirparon para convertir las tierras en tierras de cultivo, y pues eso generó un detrimento de las poblaciones, y a partir de 1980 se volvió a encontrar en México, que ya se creía extinta, una manada de bisontes. Entonces pues, se encontró precisamente en la reserva de la biosfera de Janos, y a partir de ahí pues se ha iniciado pues un programa de monitoreo y de conservación del bisonte. Incluso se han implementado las famosas UMAS, que son las unidades de manejo de la vida silvestre, para poder reproducir al bisonte. En la imagen superior izquierda, aquí les muestro al último oso grizzly de México, el último registro de oso grizzly conocido en México, cazado en Sierra del Nido, Chihuahua. Pues este se casó igual a partir en los años como 1946, se casó más o menos en ese año, y pues es el último ejemplar que quedaba antes de que extinguiéramos esa especie en México. Esa especie llegaba desde allá, desde Canadá hasta México. Entonces, su especie era Ursus arctos horribilis, y pues actualmente, tristemente, ya no la tenemos. Hay miras de que se podría reintroducir, pero pues realmente la situación es complicada, ¿no? Tanto como por el narcotráfico, como por otras cuestiones. Entonces, pues esta es una invitación a que se valore pues la vida silvestre, y precisamente también a que se vean los mamíferos que no solamente son como, ay, qué bonito está ahí, sino que son íconos también de identidad nacional, que nos dan identidad como país, y pues que nos dan identidad como seres vivos, ¿no? Porque de ellos pues nosotros surgimos nosotros. Entonces, pues esta ha sido la presentación. Les agradezco muchísimo. Si tienen alguna duda o algún comentario, con muchísimo gusto los atiendo. Y pues bueno, damos por terminada. Gracias. Muchas gracias a ti, estuvo muy interesante, la verdad. Aprendí mucho. Pues muchísimas gracias por prestar atención, y pues qué bueno que les haya servido de algo. A ver, me voy a salir para ya poder verlos y ver si se ocupa algo más. No sé qué opinen ustedes, muchachos, pero bueno, pues muchísimas gracias, Uriel. Fue una plática bastante enriquecedora. Siempre que nos das pláticas, pues nos enseñas mucho. Entonces, bueno, pues muchas gracias, muchas felicidades. Muchas gracias, maestra. Pues bueno, pues espero que ya que estás de vuelta, podamos aprovecharte también mejor. Pues muchas gracias, sí, pues ya ve, o sea, a veces surgen compromisos, pero pues aquí andamos. Siempre un mano a mano. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, te mandan saludos y felicitaciones. Yo creo que estuvo como súper interesante todo. La verdad, pues no conocía muchas cosas o temas de los que mencionaste, y entonces, pues sí, yo aquí toda concentrada tratando de entender, de seguirte el paso y así, pero fue muy interesante. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Igual, mira, si te quedó alguna duda, pues para eso estamos, con toda confianza. Y pues esta es la idea de esto, ¿no? O sea, de pronto, lo que platicábamos alguna vez con la maestra Perlita, en las pizzas, una vez que nos invitó, que muchas veces mientras estamos, como en el ambiente académico, nos olvidamos de compartir, y pues ese es uno de los objetivos de biociencia, o sea, bajar la ciencia de los como del puro pedestal académico y empezar pues a compartirla con la sociedad, ¿no? Entonces, pues que no falte de cumplirse ese objetivo aquí. Si hay alguna duda o algo, pues con todo gusto. Aquí nos regresamos y lo discutimos, o si quieren discutir algo o compartir algo que ustedes sabían,
pues para eso estamos aquí. Pues parece que no tienen dudas por el momento, Uriel. Entonces, pues muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, chicos y chicas, por conectarse. Y bueno, pues estaremos dando algunas pláticas. Yo sé que ya están en vacaciones, pero bueno, pues los invitamos a unirse. Si de repente se aburren de las vacaciones y no tienen nada que hacer, pues por aquí andaremos. Entonces, muchísimas gracias. Nuevamente, Uriel, muchísimas gracias por tu tiempo, tu conocimiento compartido, y pues por aquí andaremos. A usted, maestra. Quisiera decir nada más un comentario. Pues bueno, ya una vez que terminemos la sesión, a ver si podemos platicar pues con los chicos que van a revisar las cámaras. Ajá, a ver si nos damos unos 5 minutitos. Claro que sí. Bueno, si por aquí andan, claro que sí. Y bueno, mientras tanto, detenemos un poco la grabación y también la acabamos en Facebook. Así que muchas gracias a quienes estuvieron allá del otro lado. Muchas gracias y seguimos viéndonos. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.